Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de internet. Dos necrológicas. Murió Eduardo Lizalde, apodado El Tigre, poeta, ensayista mexicano. Falleció a los 93 años. Murió también la esposa de Carlos Hank, doña Guadalupe Ron, a los 96 años. Descanse en paz, por supuesto. Bueno, pues... por supuesto, mandamos el pésame a las dos familias y a las dos comunidades. Sismo de 5.5 se registró en Oaxaca, se cayó una barda en Salina Cruz, un incendio controlado en la refinería, el sismo se percibió levemente en la capital. Tras la masacre en la escuela de Texas, pues sabemos que el asesino alertó en Facebook que atacaría una escuela. El candidato a gobernador demócrata de Texas, Beto O'Rourke, interrumpió en la rueda de prensa de Greg Abbott y le dijo: no has hecho nada. Trump reacciona y dice que va a asistir a Houston, al Congreso de la NRA. Dice que esto puede ocurrir en cualquier parte, ¿no? Hasta con un cuchillo podrías hacer tanto daño. El presidente de la República envía sus condolencias a las víctimas. Ken Salazar vuelve a Palacio Nacional, ahora a hablar de temas relacionados con el sector energético. También hizo una declaración sobre los hechos de Uvalde, allá precisamente en Texas. El presidente hoy disertó sobre si hay o no riesgo de una crisis. Él, por supuesto, defendió su en este caso, gestión, e hizo una remembranza de otros sexenios. Habló de la deuda, el precio del dólar, que ahora se ha convertido en uno de los elementos más importantes de su gestión. La gobernadora Sansores, cuyo Twitter se ha vuelto el más peligroso porque revela audios, en este caso obtenidos, yo no sé si por vía del espionaje federal o el de ella misma, pero audios de conversaciones de Alejandro Moreno, que ciertamente no dejan bien parado al presidente nacional del PRI. Dice que a los periodistas hay que matarlos, pero de hambre, ¿no? Y con un lenguaje florido y poco edificante, pues el presidente nacional del PRI se refiere así al gremio. Él dice que sigue, bueno, van a presentar una denuncia, veremos si lo hacen. Yo me pregunto si son legisladores, ¿por qué la comisión bicameral no cita a la gobernadora y le dice: oye, pues el seguimiento, no, que no hay espionaje? Oye, el presidente dijo: los vamos a derrotar, pero utilizando métodos correctos. Perdón, es detestable lo que dice Moreno, pero el espionaje no es juego limpio, es jugar como jugaban los anteriores, ¿no? El estilo Osorio Chong y el estilo de todos los demás, que la 4T está usando a todo lo que da. Lo que pasa es que como nos da risa y oímos tal cantidad de barbaridades, lo minimizamos, pero es jugar con los instrumentos del poder indebidos. Pero bueno, así están jugando desde Campeche. Con 118 asesinatos, México registró ayer su segundo día más violento en lo que va al sexenio. La ONU condena el asesinato de los activistas Cecilia Monzón y también Humberto Valdovinos. El PIB creció 1% durante el primer trimestre del año 22. Repuntan efectivamente, bueno, fundamentalmente hemos tenido un crecimiento en la manufacturera. La balanza comercial de mercancías registró un déficit de $6,000 millones. Las importaciones están a todo lo que dan y bueno, pues las exportaciones también. Es impresionante los números, ya se los adelantaba hace un ratito. En un momento más volveremos sobre el particular. Un autobús con migrantes cayó a un barranco en San Luis Potosí. Hay 6 muertos y 15 heridos. Vamos a una breve pausa, ¿le parece? Regresamos en un instante con toda la información. Seguimos con la información. Le agradezco muchísimo su compañía. Hace unos días le presentaba un fragmento de la presentación que tuvieron en la Casa Blanca, ni más ni menos, la primera ministra sueca, el presidente de Finlandia, anunciando un hecho histórico, ¿no? Esta adhesión de esos dos países a precisamente la OTAN, debido al cambio enorme que ha tenido el paisaje estratégico en aquella parte del mundo. Yo le agradezco mucho a su excelencia Gunnar Aldén, el embajador de Suecia en México, que el día de hoy se haya abierto un espacio en su apretada agenda para comentar con nosotros esta decisión de su país. Embajador, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
Cuéntele al auditorio que nos escucha y ve todo el país cómo llega Suecia, cómo madura Suecia esta decisión. Suecia es un país conocido por su tradicional neutralidad, un país que había tenido una diplomacia efectivamente orientada por esa idea general. Pero bueno, las cosas han cambiado radicalmente y supongo que habrá habido una mutación de la opinión pública, una valoración, una revaloración del gobierno de la posición estratégica de su país. Pero estamos muy interesados en que nos lo cuente, embajador. Sí, claro, claro, con mucho gusto. Es verdad lo que está diciendo usted, que hemos tenido un cambio bastante grande en Europa. La situación ha cambiado completamente luego de la agresión brutal de Rusia en contra de Ucrania. Como eso no fue solamente un ataque en contra de Ucrania, pero también un ataque en contra del sistema europeo de seguridad y también en contra del sistema internacional basado en el derecho internacional. Y entonces nosotros hemos analizado las consecuencias. Lo hicimos en un grupo de análisis con todos los partidos políticos en el Parlamento sueco y también con la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, y este análisis salió hace más o menos una semana o un poquito más, y luego sobre la base de este análisis, entonces ha tomado la decisión el gobierno sueco de solicitar una membresía en la OTAN, y obviamente es una decisión muy grande, pero eso es lo que nosotros hemos decidido que fue necesario en este contexto nuevo. Ya. Hay países como Suecia, usted conoce bien México, que tenemos esta tradición de los principios, de ser, digamos, pacíficos. No habrá sido sencillo cambiar de una posición tradicional a esta posición en la cual forman parte de una alianza que subrayaban, no es ofensiva, es una alianza fundamentalmente defensiva. Pero ¿tiene datos de cómo cambió la opinión pública en Suecia? ¿Hay encuestas de cómo se está, digamos, o qué porcentaje de los y las suecas apoyan esta decisión, embajador? Sí, es muy interesante porque luego de la invasión rusa, las condiciones han cambiado completamente. Ahora tenemos más o menos 60% de la población sueca diciendo que están en favor de una membresía en la OTAN. Y dentro del Parlamento tenemos 6 partidos de los 8 que están en favor. Entonces, hemos tenido en 3 meses un cambio bastante grande, porque antes de la invasión rusa tuvimos más o menos 30% nada más en apoyo de una membresía. Pero déjame, por favor, nada más comentar sobre este cambio. Porque el cambio obviamente es muy grande en términos de política de seguridad, pero al mismo tiempo nosotros vamos a seguir trabajando con el enfoque que tenemos ya en la política exterior de Suecia, con igualdad de género, la lucha para el cambio climático, derechos humanos, desarme, estas cosas. Entonces eso no va a cambiar, pero obviamente nosotros hemos buscado esa solución porque en este contexto se necesita estas garantías colectivas de seguridad y no se puede tener esas garantías en otra parte. Es nada más con el artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN. Y nosotros hemos tenido durante muchos años, eso es importante también mencionar, hemos tenido una cooperación muy estrecha con varios países en términos de política de seguridad, sobre todo con Finlandia. Y entonces hemos tenido una coordinación bastante cerca con Finlandia en este proceso. Son procesos individuales, obviamente, para nuestros países, pero al mismo tiempo es muy importante que hayamos tenido esta coordinación y efectivamente entregamos las solicitudes en Bruselas el mismo día, exactamente al mismo tiempo. Sí, lo vi. Y bueno, Suecia supongo que mantiene también su política de asilo, independientemente de que en Turquía a lo mejor les gusta más o menos algunas decisiones que toman efectivamente en Estocolmo, pero bueno, mantendrán su política y supongo que también el mensaje al mundo es que lo que defienden es un sistema basado en reglas, un sistema basado en multilateralismo, lo que México también defiende, y no un mundo en el cual el más grande decide invadir al vecino y todos los demás se aguantan, se callan o fingen que a través de la neutralidad no pasa nada, embajador.
No es exactamente eso. Otra vez es un ataque en contra de este sistema internacional basado en derecho internacional que es tan importante para nosotros y para también el gobierno mexicano. Entonces eso es un tema principal para nosotros y nosotros seguimos también trabajando, como usted sabe muy bien, nosotros somos miembros desde hace mucho tiempo en la Unión Europea y eso es la plataforma más importante para nosotros en términos de política exterior y somos los mejores miembros o mejores amigos de la ONU y eso sigue siendo el caso. Obviamente la agresión rusa es una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas también. Sí, sí, absolutamente. Oiga, preguntarle, por supuesto está todo esto de la brújula estratégica y la forma en que ustedes y sus socios europeos han rediscutido, ¿no? Rebalanceado todo el tema de su defensa a la luz de lo que ha ocurrido. Viene un periodo, mientras son miembros de pleno derecho de la OTAN, gris, ¿no? O sea, un periodo, sin embargo, que les han dado las garantías de la plena defensa, pero es un periodo que puede durar, ¿cuánto, embajador? ¿Un año, año y medio? ¿Tenemos algún precedente? No, pero no sabemos exactamente. El apoyo ya dentro de muchos países miembros de la OTAN es muy fuerte, pero obviamente tenemos que tener el apoyo de todos los miembros de la OTAN y las ratificaciones de todos los parlamentos de la OTAN. Pero durante este periodo de aplicación es muy importante saber que nosotros también hemos tenido contactos con varios países para profundizar efectivamente nuestra cooperación en términos de política de seguridad, de defensa. Y entonces, durante este periodo nosotros estamos preparados por cualquier cosa, porque como sabe usted, nosotros hemos tenido también amenazas de la parte del gobierno ruso, lo dicen que hubiera consecuencias político-militares en caso de una aplicación para una membresía de Suecia y Finlandia. Entonces no sabemos exactamente de lo que se trata, pero nosotros estamos bien preparados. Muy bien. Pues, embajador, le agradezco muchísimo el tiempo. ¿Quiere usted hacer un último apunte? No, nada más que nosotros seguimos adelante con la política exterior de Suecia. Es esta política que ustedes ya conocen, pero obviamente es un cambio muy grande y hay que condenar esta agresión rusa en contra de Ucrania. Es tan importante para todos nosotros de que no haya éxito en esta agresión. Eso sería algo muy difícil para todo ese sistema internacional. Embajador, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a usted, un gusto. Su Excelencia Gunnar Alden, el embajador de Suecia en México, el día de hoy platicando pues de esta decisión, una decisión que es producto de un país que pues ha sido uno de los que más prestigio tiene en el ámbito diplomático, que digamos modifica su posición estratégica porque el entorno cambia. Una de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo, escucho alguna inercia interpretativa en esto de nosotros mantenemos la neutralidad, porque, o sea, si el otro invade en este caso Rusia invade a Ucrania, que va a decir, no, yo no me enfermo del hígado ni busco pereque, no, yo estoy tranquilo y viva la paz y todo lo demás. Es decir, si no le digo que no viva la paz, ni que usted no busque pereque, le estoy diciendo que un socio de Naciones Unidas acaba de violar todas las normas, invadió al otro. ¿Nos quedamos diciendo lo mismo que hace 40 años? ¿O le tenemos miedo de decir que...? Me sorprende mucho eso. O sea, hay como una especie de reparos en decir Rusia invadió Ucrania. Así como cuando Estados Unidos invadió Panamá, igualito, o invadió Irak, y las condenas deberían ser igual de sonoras. No entiendo por qué se muerden la lengua, ¿no? ¿Que no es el mismo sistema internacional? ¿O defendemos el sistema internacional cuando ocurren ciertas cosas y cuando ocurren otras no? Yo creo que las políticas y los principios se deben modificar a la luz de las nuevas realidades, ¿no? Debe ser como una especie de cañón giratorio toda la política exterior y no decir, yo me anclo en no decir nada,
porque en realidad no vayan a decir que yo me meto aquí, se va a enojar Putin y para qué la vamos a tener, no vaya a ser. Nosotros no nos peleamos con nadie, aunque nos metamos en muchos temas de política de otros países, pero no me extiendo. Creo que el ejemplo de Suecia, el ejemplo de Finlandia, que también le presenté en la entrevista con la embajadora, nos deben hacer reflexionar sobre que hay cosas que uno no determina, ¿no? O sea, dicen los clásicos de teoría de la elección, hay decisiones paramétricas y estratégicas, hay decisiones que tú tomas pensando solo en ti, pero las estratégicas es cuando juegas ajedrez y el que está frente a ti de pronto te da la oportunidad de dar jaque mate o de modificar completamente tu estrategia. Tu deber es irla modificando en función de los datos que te ofrece la realidad y no decir yo prefiero no ver lo que está ocurriendo, porque eso me resulta incómodo y me mueve buena parte de mi discurso y no tengo ganas yo ni de pensar ni de meterme en mayores honduras. Pero bueno, de pronto ve uno de estos países que tienen esta enorme capacidad de hacer mutaciones rápidas sobre política exterior y defensa a la luz de lo que ocurre. Bueno, no me extiendo en el asunto porque me dice que ya tenemos el enlace con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, qué gusto saludarte como siempre a ti y al auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana, Enrique? Pues mira, el tema de salud, pero tiene que ver con esto último para ligarlo con lo que dices de que te cambia el entorno y tienes que cambiar. Yo creo que nosotros hemos visto ahora, sobre todo a partir de la pandemia, pues que necesitamos un estado de salud, un sistema de salud muy diferente al que hemos venido desarrollando a lo largo de los años. Por un lado, por ejemplo, pongo siempre este ejemplo, en la pandemia, si te tocaba que te entubaran, tenías 60% de probabilidades de morirte si ibas al IMSS. Y si ibas a un hospital privado, quizá bajaba hasta el 20%. Entonces es inaceptable que tú como mexicano te hicieras la pregunta de, oye, ¿qué boletito te tocó? ¿Qué probabilidad de muerte tienes de acuerdo al boleto que te tocó? Entonces, por un lado necesitamos un sistema de salud universal en donde por el solo hecho de ser mexicanos tengamos acceso a un mismo sistema de salud con la misma calidad. Porque también estamos viviendo un sistema de salud que está rebasado, que no es capaz de proveer medicinas, que en muchos casos no es capaz de atenderte. Y bueno, pues hemos visto resultados que son patéticos. Más de 700,000 muertos por COVID, 4,000 muertes del sistema de salud propiamente dicho, la mitad de ellos fueron médicos. Y bueno, y la cifra obviamente sigue creciendo, aunque esperemos con un ritmo menor. Y entonces lo que necesitamos es también reconocer que la salud es el gran igualador, así como la educación, Leonardo. Yo creo que la salud también es un gran igualador o es algo que hace que la sociedad sea más desigual. Y una manera de generar más equilibrio y de cerrar estas brechas es generar estos servicios. Temas importantes también que hay que reconocer, que hemos, por ejemplo, pasado de las enfermedades tradicionales donde te morías de temas infecciosos, donde los niños morían muy jóvenes por estos temas, a las enfermedades crónico-degenerativas. Y ahora pues son más bien los cánceres y son los temas de la diabetes y de la obesidad y son los temas de los riñones. Y la otra, también tenemos un país en general que ha venido mejorando la expectativa de vida de la gente, aunque lamentablemente, Leonardo, apenas ayer veía yo unos datos de que en México en los 2 últimos años perdimos 4 años de esperanza de vida en el país. 4 años. ¿4? Qué bárbaro. 4. O sea, 2 por cada año de pandemia. O sea, imagínate que haber perdido 4 años de esperanza de vida en el país, que yo creo que es una mezcla, nomás por echar números, entre los que murieron del COVID y también pone los 120,000 asesinados que llevamos en estos años. O sea, también un joven que hubiera llegado a 77, 78 años y se murió a los 18, o se murió a los 17, pues lo mataron. Obviamente estas cosas vienen bajando la expectativa de vida de un país. Un tema relevante que quiero concentrarme también es el tema de la salud mental, Leonardo. La salud mental es un tema muy importante porque así como es relevante que estemos físicamente bien, es igual de relevante que estemos mentalmente bien, que estemos emocionalmente bien. Y es un hecho, bueno, lo vimos ayer con este caso dramático en los Estados Unidos, pero lo vemos constantemente, gente que francamente ya está desquiciada y fuera de sí. Y quiere decir que tenemos que atender estos temas prácticamente desde la niñez. De los 0 a los 7 años, algunos dirían menos, Leonardo, es cuando se determinan no solamente nuestras capacidades físicas, sino nuestras capacidades cognitivas. Y tiene que ver con temas de nutrición, pero tiene que ver también con el ambiente en el que estamos viviendo. Y me parece que los gobiernos, los estados, vamos a tener que participar más con la sociedad para ayudarles a hacer una familia que le ayude mejor a que los hijos crezcan mejor.
O sea, en Francia escuchaba yo en una reunión que estuve el fin de semana del ¿qué es? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Temas como, por ejemplo, guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, son mecanismos que se utilizan en otros países para acompañar a las familias y que cumplan con sus dos tareas, formar a su familia, pero al mismo tiempo trabajar y generar ingresos. Y ahí es donde hablamos, entre otras cosas, de la necesidad urgente de un sistema de salud universal y sobre todo un sistema de seguridad universal, donde por el solo hecho de ser mexicanos tengamos acceso a estos temas, ¿no? De las guarderías, de cubrirte los riesgos laborales, en fin. Creo que, como bien terminó la conversación pasada, si te cambia el entorno, tenemos que adaptarnos para atender estos rezagos. Y una de las reglas del mundo de hoy es la flexibilidad. Quien no es flexible no sobrevive. Y tenemos que pedirles flexibilidad también a los gobiernos para adaptarse a estas necesidades. Entonces, salud y el tema de seguridad social son temas fundamentales hacia adelante, Leonardo. Sí, absolutamente. Y lo dices bien, yo no me acordaba esto de los boletitos de si te entubaban en un público o en un privado, pero sí recuerdo alguna vez tú y yo lo comentamos, cómo un servicio de salud desigual impacta también en el ingreso de la gente. Los que menos tienen, en la encuesta esta de ingreso-gasto, llegan a gastar hasta una cuarta parte de su salario, esto que llaman gasto de bolsillo en salud, una cuarta parte de su ingreso para ir al médico, en algunos casos en el supermercado y comprar las medicinas, porque no hay un sistema de salud que los proteja. Cuando subes en los niveles de ingreso, naturalmente el porcentaje baja, pero un sistema de salud deficiente le está pegando efectivamente a los que menos ingresos tienen, Enrique. Por eso se había creado, en el caso del Seguro Popular, se había creado este caso de los fondos para los gastos catastróficos. ¿Por qué son catastróficos? Porque es una catástrofe que te enfermes desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico. O sea, las familias no tienen los ingresos suficientes para enfrentar, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Y entonces, bueno, pues para eso se había generado estos fondos, para ayudarle a los mexicanos a enfrentar a esas enfermedades y no poner en riesgo el patrimonio de las familias. ¿A quién en su sano juicio, que no ha de ser muy sano, se le ocurrió cancelar este tipo de mecanismos que han tenido como efecto, ya datos duros, Leonardo, aumentar el gasto de bolsillo de los mexicanos en un 40% en los 2 últimos años? Y el mexicano al final del día, cuando tiene esa necesidad, va y pide dinero prestado de donde sea. Se acaba primero sus activos, pero después va y pide prestado de donde sea. Por eso no me sorprende, alguien me decía hoy en una entrevista, que nuestro secretario de Salud, hombre connotado, iluminado, también explicaba por qué también se han cerrado los centros psiquiátricos, porque fíjate que hay que atender eso en las familias, ¿no? Así como a los mayores se ve que los abuelitos son los que tienen que cuidar de los niños, pues ahora también que sean las familias las que se encarguen nada más del tema también de la salud mental de sus hijos. Bueno, un hombre iluminado que afortunadamente nos da todos los días lecciones sobre cómo mantener la salud de los mexicanos. Sí, señor. Enrique, te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hoy el presidente dio toda una cátedra de historia económica, nuevamente ya que le gusta mucho el desarrollo estabilizador, si Ortiz Mena, que en fin, le cuesta decir, la época que más crecimos fue entre López Mateos y Díaz Ordaz, y volvió a decir cuáles eran los fundamentos: poca inflación, había crecimiento y había pues muchos elementos más. A ver, vamos a escuchar ese fragmento y a continuación saludo a mi compañero Aníbal Gutiérrez para que él nos explique, coautor conmigo del libro El Presidente, si el propio jefe de Estado está construyendo ya su narrativa de salida de sexenio, diciendo, bueno, en realidad pues no crecimos porque tuvimos pandemia y vino la inflación y un montón de cosas que yo no pude controlar. Escuchemos al presidente. Llevamos desventaja porque en lo económico, el mejor periodo de la economía de la época posrevolucionaria fue el tiempo en que gobernó Adolfo López Mateos y también Díaz Ordaz. Esos 12 años en que fue secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena. Ahí se lograron 3 cosas importantes. No hubo devaluación, no hubo inflación y hubo crecimiento. Y la tasa de crecimiento anual fue de arriba del 5%. Eso sí, fue un fenómeno. Esa era mi aspiración. Sigue siendo, pero se nos presentó lo de la pandemia, ¿no? Y nos tumbó la economía,
y se complicaron las cosas. Se está curando en salud, doctor Gutiérrez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Leonardo, un saludo a ti y a toda la audiencia. Pues mira, fíjate que habría que ver qué tanto la pandemia realmente le pegó a una tendencia que ya traíamos a la baja. En primer lugar, como señalabas, ese periodo del desarrollo estabilizador estaba inscrito en una política amplia de modernización del país, en donde, por ejemplo, hubo estímulos, financiamiento y apoyo al sector privado de manera importante, particularmente a la banca. Es cuando se consolida la banca privada en México, que después, con todos sus ires y venires y los problemas que se generaron más adelante, termina desarrollando un sistema financiero de mucho peso en el país y en la economía de América Latina. En segundo lugar, esa idea de desarrollo estabilizador, si bien sí nos llevó precisamente a un crecimiento importante, se crecía más que lo que crecían los precios, pues no logró cerrar el círculo en términos de evitar o aminorar la concentración del ingreso. También fue un periodo importante de concentración del ingreso, que es una de las banderas de esta administración. Ahora bien, si vemos los datos que traíamos previo a la pandemia, digamos, la variación anual cada trimestre del producto, vemos que desde el segundo semestre de 18 la economía se fue frenando, de un crecimiento de 2.9% en el tercer trimestre, para el cuarto trimestre de 18 ya era de 1.3%. Ya en 19, entrando en funciones esta administración, el primer trimestre de 19 apenas creció 0.2%. De ahí en adelante acumula 4 trimestres con variaciones negativas, menos 0.2, menos 0.1, menos 0.6, menos 1.6, y viene la pandemia. Se cumple la fase del rebote, donde caes en el segundo trimestre del 20, 18.8%, más o menos lo compensas en el segundo trimestre del 21 con un crecimiento de 19.6%, y luego esto se desinfla, 4.6, 1.2, 1.8, que es el último dato que se acaba de dar a conocer. Pero está en el rango precisamente de estos movimientos que estábamos viendo previo a la pandemia, en donde el último trimestre, digamos, antes de la pandemia, caíste 1.6 y ahora te recuperas 1.8, apenas te estás ahí recuperando. O sea, mientras otras economías latinoamericanas, salvo Brasil, que está peor que nosotros, crecían mucho más, Aníbal, y crecíamos en gran medida por el jalón, la locomotora que es Norteamérica. Exactamente, y esto lo ves claramente en el tema precisamente cuando ves las variaciones trimestrales de un trimestre a otro. Te has estado moviendo entre cifras negativas de 0.8 menos un punto a, saltándote la pandemia, menos 0.6, 0.2, 1.0. Esto no es realmente una tendencia que te esté marcando que estás con una economía fortalecida y en crecimiento. Y más aún... Oye, y el per cápita se nos ha caído como 25%, pero déjame preguntártelo de manera incisiva. ¿Esta es la cura en salud de un final de sexenio en el que finalmente no se creció, Aníbal? Efectivamente, porque la perspectiva más optimista te va a decir que este año puedes crecer, como decía Jonathan Hill, puedes alcanzar un 2.8%, 3 puntos de crecimiento si todo caminara bien, pero estás entrando a una fase muy complicada de la economía internacional donde efectivamente la locomotora de Estados Unidos se va a ir frenando. Hoy ya tiene esa perspectiva que incluso se hablan de un estancamiento con inflación en Estados Unidos. Las políticas monetarias se están llevando también a frenar este crecimiento económico incipiente que se estaba dando. Y por otro lado, lo que está sacrificando internamente, dada la reorientación de la asignación de gasto, son programas de inversión que efectivamente te detonen crecimiento y que te soporten esa participación público y privado para que la economía crezca. O sea, no tienes ahorita elementos que te garanticen que va a crecer. Sí. Hoy decía el presidente que la inversión extranjera, en la que incluía las remesas, era lo que sostenía, más la inversión pública. En este caso, bueno, nos lo has explicado tú en varias ocasiones, que está concentrada en varios proyectos. Pero para todo efecto práctico, digamos, descontando el factor externo, el tramo 18-24 habrá servido para quedarnos igual, con lo cual habremos perdido 6 años y un retroceso más o menos del 25% del ingreso per cápita de todos. Y bueno, a estas alturas todo el mundo dice, bueno, menos mal que no tuvimos crisis sexenal, Aníbal.
Bueno, es que la hemos tenido repartida a lo largo de todos estos años entre pandemia y demás, sin crecimiento y con un crecimiento de precios. O sea, no ha sido un choque brutal. Ahí vamos suavecito, paso a paso, yendo hacia abajo, con un crecimiento de precios también importante. Me parece que en este escenario, efectivamente, los compromisos que se hicieron originalmente de crecimiento ya los está haciendo a un lado. Es la primera vez que así públicamente reitera, pues a ver si crecemos prácticamente, pero vamos a estar por abajo en los últimos años de esta administración de aquel crecimiento mediocre que el presidente cuestionaba del 2% de las administraciones pasadas, ¿no? Entonces, difícilmente en su promedio va a tener un saldo positivo tal y como se está comportando la economía actualmente. Lo único o sea, que están creciendo son los precios. La tesis central de tu libro se está confirmando. Supongo que no te dará alegría tener razón, ¿no? Siempre conserva el analista diciendo ojalá me equivoque y este sexenio sea un éxito, pero en todo caso tendremos una inercia declinante. Mi querido Aníbal, pues se nos acaba el tiempo y yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. El agradecido soy yo, Leonardo. Un saludo a toda la audiencia. Aníbal Gutiérrez, profesor de Economía, coautor del libro El Presidente, que bueno, pues está a disposición suya. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información. Hoy día Salvador García Soto traía una pues sí, muy interesante interpretación de qué podría ocurrir en la Cumbre de las Américas. Iba una delegación técnica de Cuba a Los Ángeles y eso resolvía el tema. Ya escuchamos que por el lado de Nicaragua ellos no irían, pero hoy el presidente de Cuba, Díaz Canel, dijo lo siguiente. Ahora, en las condiciones en que se han producido todos estos procesos relacionados con la cumbre y por la actitud mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la cumbre de las Américas. Y que como siempre, y como ha ocurrido en el pasado, estamos conscientes, tenemos la convicción de que la voz de Cuba se hará escuchar en la 9ª cumbre de las Américas. Y creo que eran dos informaciones que deberíamos dar tanto al Consejo de Ministros como a nuestro pueblo. Muchas gracias. Pues vamos a ver si la voz de Cuba es a través de un representante técnico y entonces eso le permite a nuestro presidente ir y no quedar como furgón de cola de la política exterior de Cuba. En este caso, pues decir si no va Cuba, entonces no vamos nosotros, lo cual, bueno, pues vamos a ver qué nos dice el presidente mañana. Es decir, están abiertas, no va Díaz Canel, pero dice que la voz de Cuba irá, ¿no? A un subsecretario, en fin, se le encuentra ahí una solución técnica. Sigue el enigma abierto, pero bueno, ahora ya sabemos desde el principio se tenía claro que era muy difícil políticamente para los Estados Unidos recibir a Díaz Canel en Los Ángeles. Cambio de argumento informativo, voy ahora con la doctora Domínguez, como todas las semanas. Andrea, ¿cómo estás? Leonardo, muy buenas noches. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo el auditorio. Y pues en esta ocasión para platicarles... Es que te quería decir una cosa antes de que empieces. Puros males hablamos contigo, COVID, el otro día la hepatitis y ahora vas a hablar de la viruela esta, que es espantosa, ¿no? Por lo menos por sus manifestaciones cutáneas. No te interrumpo más, Andrea. No, pues lo has dicho muy acertadamente. Y escuchamos la palabra viruela y probablemente para todas las personas que nacieron después de los años 80 no les afecta tanto, no recuerdan tanto. Y es que en 1980 se erradica en el mundo la viruela como la conocemos, pero ahora surge este brote multinacional de este tipo de viruela, que es una viruela símica o viruela del mono, como se le conoce, que es un ortopoxvirus, es un miembro más de la familia, igual que la viruela común como la conocemos. Pero ¿por qué nos llama la atención, Leonardo? Una, por lo que dije justamente antes, es un brote multinacional en países no endémicos, es decir, estamos hablando de países fuera, sobre todo de África, de la República Democrática del Congo, de Ghana, de Costa de Marfil, en esta parte sobre todo del oeste de África, en donde sí existen casos registrados, pues hay ahorita casos en otras partes del mundo. ¿Y a qué se debe esto? No lo sabemos, esa es la realidad, no lo sabemos. Hasta ahorita están siendo afectados 12 países en el mundo, son más de 90 casos como tal, primarios confirmados, y hay en proceso por lo menos casi 30 más que están siendo sospechosos. Principalmente afecta a hombres que han tenido el antecedente de tener relaciones sexuales con otros hombres.
pero no es exclusivo para este grupo. También hay mujeres afectadas y la vía de transmisión aparentemente no es puramente sexual, también puede ser por contacto con fomites. Se habla también de posiblemente una transmisión aérea, contacto también con objetos que están contaminados como sábanas, como ocurre en la viruela que conocemos anteriormente. El tratamiento pues no existe, más bien existe una posibilidad que sea muy cercana a los tratamientos que se han utilizado con otro tipo de afecciones para estos ortopoxvirus, pero bueno, esto es algo que llama la atención, como tú dices, porque es muy aparatoso. Son lesiones cutáneas que, si bien aparecen en los pliegues en la cara, pues también se acompañan de ataque al estado general, de fiebre, de dolores articulares y pueden tener otras repercusiones también a lo largo del tiempo, es decir, de manera crónica, Leonardo. Entonces, vamos a estar escuchando mucho de la viruela símica, viruela del mono. No se espanten, pero sí no tarden en llegar seguramente a nuestro país. No es para alarmarnos, más que para prevenirnos y tomar en consideración esto. Si en casa hay alguien que pues no solo tenga el antecedente de algún viaje, no exclusivamente a África. Ahorita sabemos que con la globalización puede ser cualquier persona que viaje al extranjero o inclusive en territorio nacional, que empiece con ataque al estado general, que tenga los ganglios inflamados y que empiece con un rash, que tenga este tipo de lesiones en las palmas, en las plantas, en la cara, pues es probablemente que haya que aislarlo y hay que descartar que sea viruela símica, Leonardo. ¿Qué tal? Oye, pero no es letal, ¿no? La dichosa viruela del mono. No es letal, como lo he mencionado anteriormente, inclusive en muchos de los casos se parecen, el cuadro clínico es muy similar a la viruela que se conoce anteriormente, que afectó y que arrasó con mucha de nuestra población a nivel mundial, pero en esta ocasión, en este caso, no hay un riesgo alto de letalidad, pero sí de una afección mayor a grupos de menor edad, a niños. Se autolimita en muchos de los casos, pero las lesiones cutáneas pueden tener complicaciones, como por ejemplo las infecciones. Entonces hay que tener cuidado también con esto y pues no tomarlo tampoco a la ligera, Leonardo. Muy bien, pues tomamos nota, por supuesto. Andrea, ¿algún apunte más? Nada, pues cuídense mucho, sobre todo en estos tiempos en donde las temperaturas están cambiando. Les pido por favor que siempre se los comento y yo seguramente ya les cansé en sus hogares de decir que se sigan cuidando, pero bueno, seguimos en una oleada de casos de COVID-19 en donde vamos a estar haciendo estos ascensos y descensos. Solo les pido que se vacunen si no lo han logrado, que busquen sus refuerzos y que se sigan protegiendo y espacios siempre ventilados. No, la doctora nunca cansa y la doctora tiene que repetir, por supuesto, esto. Muchas gracias, que te vaya muy bien, Andrea. Cuídense mucho. Bueno, pues ahí tiene usted la opinión de la experta. Seguimos, por supuesto, con la información. Quiero decirle que esta mañana tuve la oportunidad de entrevistar a Zoe Robledo. Él es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema es, pues, precisamente esta oferta pública de empleo que se dio a conocer en la mañanera para médicos especialistas. Esta fue. Y antes de irnos, quiero decirle que hoy Transparencia Mexicana dio a conocer que el 44% de los candidatos y las candidatas, en este caso el género cuenta y por las buenas razones, publicaron a un gobierno del estado. Como usted sabe, hay 6 en juego, ya su 3 de 3, pero la mayoría son mujeres. Por eso tiene interés en Aguascalientes y Quintana Roo. El 100% de los candidatos o candidatas han presentado y publicado su declaración. Recuerde que en el caso de Aguascalientes es elección de mujeres, con suficiente anticipación, de tal manera que el electorado pues está plenamente informado. En Durango 66% de las candidaturas lo han hecho, ninguno de los candidatos y candidatas lo ha hecho en Hidalgo. Oaxaca o Tamaulipas ha presentado y publicado su 3 de 3 para el proceso electoral 2022. El próximo 5 de junio más de 11 millones, recuerda Transparencia, saldrán a las urnas para elegir quién los va a gobernar en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana
Quintana Roo y Tamaulipas habrá pues elecciones, y ya ve usted las diferencias que hay en este caso. 75% de quienes han cumplido con la exigencia social del 3 de 3 son mujeres. Esto es lo que dice Transparencia, y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su compañía, su preferencia. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.